Gracia presenta. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendición, mi Dios, de poder estar reunidos en tu nombre y abrir tu preciosa palabra y leerla y meditar en ella, mi Dios amado. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a tu verdad, que sea tu Santo Espíritu iluminando, Señor hermoso, nuestro entendimiento, para que nosotros, Señor, mi Dios, recibamos tu palabra en este día y, Señor, transforme nuestras vidas. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros vimos el plan maestro, el plan glorioso, el plan maestro de Dios, de la salvación, y vimos que del versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1 de Efesios, nos habla acerca del trabajo de este plan de Dios, acerca de la salvación del hombre y de la mujer. Y vemos nosotros que el trabajo de Dios trino lo podemos ver en estos versículos, y se recordarán que, les recuerdo en este momento que vimos nosotros que del versículo 3 al versículo 6 nos está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Y del versículo 7 al versículo 12 nos está hablando de Dios Hijo, y del versículo 13 al versículo 14 nos está hablando de Dios Espíritu Santo. Y podemos ver entonces el trabajo de la Trinidad en la redención del hombre, en la salvación del hombre. Y vimos nosotros entonces que el Padre trabajó en el pasado, el Hijo trabaja en el presente y el Espíritu Santo trabaja en el futuro. El Padre, vimos nosotros que nos escogió, nos predestinó y nos adoptó como hijos de Él. Y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que Él en su plan, entonces nos escogió a cada uno de nosotros, sus hijos, en su plan nos predestinó para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros escucháramos el Evangelio y recibiéramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él nos adoptó para ser hijos entonces de Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ahora en el versículo 7, o más bien del versículo 6b, que es la segunda parte del versículo, desde ahí dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en adelante, hasta el versículo 12, vemos nosotros entonces el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es que nos redimió, nos perdonó, ¿sí? Por medio de su sangre, perdonó nuestros pecados y nos dio sabiduría y inteligencia o entendimiento, ¿verdad? Ese es el trabajo del Hijo en el plan de la salvación. Y el Espíritu Santo entonces vino y nos selló y nos dio la promesa de la salvación, de la vida eterna.
y vamos a ver las promesas de la herencia, vamos a recibir la herencia, y cuando nosotros estemos entonces en la presencia de Dios, todo lo planeado y todas las bendiciones en Cristo Jesús van a ser manifiestas en su totalidad. Ya las tenemos, ya las experimentamos, sin embargo en la totalidad la vamos a experimentar y vamos a tener en la vida eterna. Y entonces el Espíritu Santo es el sello, el Espíritu Santo es el anillo de la promesa de un novio que le da a la novia y le promete, ¿verdad?, el compromiso, le promete, tú eres mi prometida, tú eres mi novia, voy a venir a casarme contigo y por lo tanto eres mía, la voy a tomar y te voy a llevar a donde yo voy a estar. Y entonces esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, la iglesia, y tenemos ese sello, esa promesa en el Espíritu de Dios. Amén. Pero en este día, entonces, nos vamos a concentrar en solamente un versículo, y el versículo va a ser el versículo 7. En ese versículo vamos nosotros a meditar en este día, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y solamente en parte de lo que Él hizo. Vamos a ver la primera parte de lo que Él hizo por nosotros, sus hijos. Les repito una vez más, el Padre nos escogió, el Padre nos predestinó y el Padre nos adoptó como hijos de Él. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora el Hijo dio su vida por nosotros, de acuerdo a la Escritura, y vamos a ver entonces lo que dice ahí. Pero antes de entrar en este versículo, tenemos que hablar en la de la condición del hombre, de lo que la Escritura dice acerca de la condición del hombre. En Romanos, capítulo 3, versículo 10, la Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de culebra hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18, nos está hablando entonces de la condición del hombre, y está diciendo que no hay ningún justo, no hay ningún hombre, ninguna mujer que sea justa, que sea correcta delante de Dios, porque todos nosotros hemos sido contaminados por el pecado, y el pecado entonces está en nuestras vidas y es lo que gobierna nuestras vidas. Y vamos a tratar de definir lo que es el pecado. El pecado es la inclinación interior hacia lo malo. Es todo aquello que dentro de nosotros nos lleva a hacer aquello que es malo, que no es bueno. Tenemos buenas intenciones y queremos hacer buenas cosas, pero la realidad es de que el impulso mayor en nuestras vidas es ir hacia lo malo, hacer aquello que no es correcto. El pecado es rebelión y desobediencia contra el plan, contra el propósito de Dios. Es desobediencia contra la ley de Dios. Y eso es lo que vemos nosotros cuando Eva y Adán pecó, ¿verdad? Desobedecieron lo que Dios les había ordenado. Dios les había dicho, ustedes pueden comer de todo árbol del huerto, excepto de este. Sin embargo, ellos desobedecieron y cayeron en tentación y querían ser igual a Dios, y entonces comieron el fruto prohibido. Dios les había dicho que no tomaran. Y entonces vemos nosotros que ellos lo que hicieron fue quebrantar la ley de Dios, quebrantar lo que Dios había ordenado, el propósito del plan de Dios, ellos lo quebraron. Y esa es la condición del pecado, cuando nosotros vamos en contra del plan de Dios, en contra de los propósitos de Dios, no lo queremos obedecer. Y entonces nosotros lo que hacemos es que alteramos la imagen de Dios. Porque dice la Escritura que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y nosotros entonces de glorificar a Dios en la tierra, haciendo la imagen de Dios en la tierra, lo que nosotros hacemos es
alteramos esa imagen yendo en contra de la santidad de Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, y entonces lo único que mostramos es la maldad que hay, la inclinación que tenemos hacia lo malo. El pecado entonces llega a ser idolatría, porque en lugar de que Dios sea lo principal, lo que está sobre todas las cosas en nuestras vidas, nosotros no queremos obedecer a Dios. El ser humano no quiere obedecer a Dios. El hombre y mujer se rebela contra Dios, y entonces lo que es el rebelarse contra Dios es idolatría. Porque cualquier otra cosa que nosotros prefiramos antes que Dios, entonces eso es idolatría. A eso es lo que estamos idolatrando, porque eso es lo que tiene el primer lugar en nuestras vidas y no Dios. Entonces, si nosotros los resumimos en una oración, ¿qué es el pecado? Es simplemente, lo podemos describir de esta manera: es el corazón que prefiere cualquier cosa antes que a Dios. Es el corazón que prefiere cualquier cosa antes que a Dios. Eso es el pecado. Entonces nosotros preferimos cualquier otra cosa antes que a Dios. Ahora, el pecado no siempre se manifiesta, no siempre tienen las manifestaciones del pecado que vemos en algunas personas. Lo podemos tener, otras no. Podemos ver hombres y mujeres que son éticos en su vida, son correctos en su vida, cómo tratan a sus semejantes. Podemos ver que son buenos esposos, son buenos padres, son buenos hijos, son buenos ciudadanos, son gente ejemplar en muchos aspectos. Sin embargo, cuando se les habla de Dios, no quieren nada con Dios. Entonces la inclinación es que prefieren cualquier otra cosa antes que Dios, por lo tanto son idólatras, por lo tanto entonces su corazón prefiere cualquier cosa antes que Dios, y eso entonces los hace pecadores, demuestran el pecado en su vida. Esa es la condición del hombre y de la mujer alrededor del mundo. Todas las culturas, por todas las edades, desde la creación del hombre y la mujer y la caída de Adán y Eva, desde entonces esto ha estado en la humanidad. Nuestra inclinación es siempre hacer lo malo. Pero vemos nosotros aquí en Efesios capítulo 1 una gran bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es el trabajo de redención, lo que Cristo Jesús ha hecho. Y dice en el versículo 7, en quien tenemos redención. Está hablando que Cristo Jesús, en Cristo Jesús, es en quien tenemos redención. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6, en la parte segunda del versículo, habla del amado, ¿verdad? Dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, y el amado es Cristo Jesús. Y entonces nosotros en el amado es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces es Cristo Jesús quien nos ha redimido. Entonces nosotros tenemos que entender qué quiere decir esta palabra redención, redimir, de dónde viene, qué significa. Tenemos que comprenderlo para entender la grandeza del sacrificio de Cristo, de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En la Escritura hay seis términos tomados del campo de lo legal, de las leyes, que se usan en el Nuevo Testamento en relación a la salvación. En otras palabras, estamos hablando de términos legales, ¿sí? Y vamos a ir a través de estos 6 diferentes términos legales que se usa en el Nuevo Testamento y ver cómo son usados en la Escritura. El primer término es la palabra dikaio, es un término en griego, y este término junto con otros términos relacionados a esta palabra, está hablando de que alguien es absuelto de los cargos, la persona ha sido absuelto de los cargos. Viene una persona que ha sido acusada
y está ante el juez, y el juez entonces le dice, tú has sido absuelto de todo cargo, no hay ningún cargo en contra de ti, te puede decir. El uso teológico es para hablar de un pecador que ha sido vindicado, que ha sido justificado, que ha sido declarado justo ante Dios. Y ese es el término que el Nuevo Testamento entonces usa para referirse, término legal que usa para referirse a los hijos de Dios que han sido lavados, comprados por la sangre de Cristo, y entonces lo usa en este sentido de que nosotros como pecadores hemos sido vindicados, hemos sido declarados libres, claros de cargos, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos ante Dios. Y lo podemos ver en algunas escrituras. Vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice así la escritura: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces las palabras que aparece ahí, de justificado y juzgado, es esta palabra, ¿sí? Y está refiriéndose entonces que nosotros hemos sido justificados, hemos sido vindicados, hemos sido declarados justos. En el capítulo 4 de Romanos, versículo 25, vuelve a aparecer la palabra y dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vuelve a aparecer esa palabra, hemos sido justificados, ¿verdad? Declarados justos. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por uno que entró el pecado, por Adán entró el pecado, pero por Cristo Jesús hemos sido declarados justos, ¿sí? Y vemos también otro ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Escritura dice: es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Ese es entonces el primer término. Hay un segundo término que usa el Nuevo Testamento y ese se pronuncia más o menos así: afiemi, que quiere decir ha sido despedido, pero no en el sentido de ser despedido de un trabajo, sino en el sentido de ser despedido libre. Tú eres libre ahora, te puedes ir, te despido y vas en libertad. Entonces, esto indica un pago legal o una cancelación de una deuda o que se ha otorgado el perdón. Entonces, cuando el amo o el juez otorgaba el perdón, decía, está cancelada la cuenta, te puede decir, estás despedido. O has recibido el perdón por tus pecados, te puede decir, estás despedido. Es usado en las Escrituras en referencia al perdón de Dios, a lo que nosotros recibimos, el perdón de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 2, y ahí aparece entonces este término. Mateo 9, 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 7, dice: diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aparece también en el libro de Efesios, ahora regresamos a Efesios, capítulo 1, versículo 7, ahí aparece:
Y también dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y también aparece ahí en Efesios capítulo 4, versículo 32, la Escritura dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces ahí aparece ese segundo término legal. Veamos el tercer término legal, huiotesia, que es el proceso legal de adopción, cuando van a adoptar a un niño. Y entonces Pablo lo usa para hablar de la adopción del creyente en la familia de Dios, que cada uno de nosotros hemos sido adoptados por Dios y entonces ahora pertenecemos a su familia. Es el proceso entonces de ser adoptados. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, donde la palabra de Dios nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y una vez más, regresamos a Efesios y vemos en Efesios capítulo 1, versículo 5, que también ahí aparece esa palabra y dice que fuimos adoptados. Amén. Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver un cuarto término. El cuarto término es kataioso, que habla acerca de la reconciliación legal entre dos bandos en corte. Cuando las personas van a corte, dos personas están peleando, se están demandando, entonces y sucede una reconciliación entre estas dos personas o dos bandos. Entonces en la corte es declarado que hay una reconciliación. En el Nuevo Testamento la reconciliación es entre Dios a través de Jesucristo, nosotros siendo reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y vemos entonces que hemos recibido esa reconciliación por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y vemos entonces que también en 2 de Corintios nos habla acerca de este término. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces vemos nosotros que leyendo todo el pasaje podemos entender entonces nosotros que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y después vienen dos términos. El uno es agorazo y el otro es exagorazo, que significa o se puede traducir como comprar. Y agora, donde vienen estas palabras, la raíz de esta palabra se traduce como mercado. Entonces, la palabra quiere decir comprar en el mercado. Quiere decir que nosotros hemos sido comprados. Y la Escritura dice que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros hemos sido comprados para tener entonces comunión con Dios, para tener reconciliación con Dios, para ser justificados por Dios, para tener el perdón de pecados en Dios. Y fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces nosotros hemos sido comprados por Cristo Jesús. Nos redimió. La palabra Cristo dice ahí nos redimió. La palabra es la palabra de que hemos sido, entonces Él nos ha comprado, nos compró de la maldición de la ley. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, la Escritura dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces ahí la palabra redimido puede ser, podemos decir, tú nos compraste. Amén. Entonces en Gálatas 3:13 también dice redimido, pero la palabra puede ser comprado, nos compró, y aquí en Apocalipsis 5:9 igualmente. También en Apocalipsis 14, 13 al 4, 3 al 4 dice así: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía comprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquier que van. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces es muy importante entender las palabras y el significado de cada una de ellas para ver entonces lo que Dios ha hecho en la salvación, cómo nos redimió Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que significa el acto de redención en Cristo Jesús. Entonces la palabra agorazo y exagorazo son palabras similares, y entonces esa la vemos como una sola, la número 5. Ahora vamos a ver la número 6. Y la número 6 es lutro, o lutró, quiere decir libertado de la cautividad.
Quiere decir pagar por la libertad de uno que estaba en cautiverio, especialmente un esclavo. Entonces esa es la palabra que nosotros vemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Es la palabra lutró, que hemos sido libertados de la cautividad. Así que vayamos a Efesios y leámoslos una vez más, Efesios capítulo 1, versículo 7, y dice así: en quien tenemos redención por su sangre. En otras palabras, en quien tenemos libertad por su sangre. Libertad por su sangre. Entonces la palabra redención está hablando que hemos sido liberados. ¿Sí? Liberados. Es hermoso cuando tú estudias la palabra de Dios y te das cuenta de lo que está diciendo ahí y dices, wow, qué hermoso lo que dice la palabra. Cristo nos liberó. Porque éramos esclavos, ¿verdad? Ahora, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo este libro en Roma, había 6 millones de esclavos. 6 millones de esclavos. Y era algo común que hubiera la esclavitud y había muchos esclavos. Había muy pocos libres, que eran los que gobernaban. Y todo el resto era gente que servía a estos que gobernaban, y eran 6 millones en Roma que estaban en esclavitud. Y entonces cuando alguna persona quería liberar a un amigo o quería liberar a un ser querido que era esclavo, lo que hacía era que compraba entonces, con dinero, compraba un certificado de libertad. Y entonces este certificado de libertad se lo entregaba, era hecho al nombre de la persona que era esclavo, y se lo entregaba a esta persona, y entonces ahora tenía él ese certificado, él o ella, ese certificado, y entonces ahora era libre, ya no era más esclavo, y había sido comprado por un ser querido, o por un amigo, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta que Cristo Jesús entonces nos compró. Nosotros también éramos esclavos. Y entonces Jesucristo entonces vino y nos liberó, nos compró. Ahora, ¿de qué? ¿Esclavos de qué? Bueno, esclavos del pecado. Del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en completa atadura. Antes de venir a Cristo, todos nosotros, los cristianos que estamos aquí, estábamos en completa atadura a nuestra naturaleza corrupta. No podíamos hacer otra cosa que lo malo, inclinados a lo malo. Y esa es la condición de toda persona, todo hombre, toda mujer que no tiene una relación con Cristo, que no ha sido redimido, que no ha sido comprado por Cristo Jesús. Y entonces nosotros nos damos cuenta que esa es la condición del hombre, inclinado hacia lo malo. Éramos malos, inclinados hacia los malos, separados de Dios, separados de nuestro Creador. No queríamos nada con Dios. Pero ahora nosotros estamos en Cristo Jesús y hemos sido redimidos y librados del pecado. El hombre y la mujer sin Cristo no es libre. El hombre y la mujer sin Cristo es una persona esclava, esclava a sus deseos, a su inclinación. Y entonces, esta esclavitud tiene consecuencias. El estar esclavo al pecado tiene consecuencias. Vayamos a Romanos, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es la muerte, la esclavitud, el pecado tiene un precio, ¿sí? Vayamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa
morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces esa es la consecuencia del pecado, la muerte. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué el número de los días de todas las personas están contados? Por causa del pecado viene la muerte. Pero entonces nosotros entendemos que esa era nuestra condición antes, ya no más porque estamos en Cristo. Sin embargo, hay millones y billones de gente allá afuera que están aún todavía en esa condición porque no tienen a Cristo Jesús. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, y miren lo que dice nuestro Señor Jesús. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es nuestra condición, esclavos del pecado. Nosotros podemos pensar que somos esclavos de Satanás. Y hemos escuchado quizás enseñanzas donde se dice que somos esclavos de Satanás. Pero la Escritura nos marca y nos dice que la esclavitud que tenemos es la esclavitud del pecado. Satanás lo único que hace es aprovecharse de la condición de nuestro pecado, de nuestra alma. Nos inclinamos hacia el mal. Y entonces Satanás simplemente se aprovecha de esa condición. Pero el culpable no es Satanás de que estemos esclavizados. Los culpables somos nosotros mismos. Porque nosotros somos quien pecamos, quien tenemos el pecado, quien somos inclinados al pecado. El hombre y la mujer es el culpable, ¿verdad? No le podemos echar la culpa a nadie más. Nosotros tenemos que entender que el culpable es el hombre y la mujer. Y la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Ustedes son esclavos del pecado. Ahora vayamos a Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y esto es el Salmo, está haciendo referencia Pablo al Salmo 14. Vemos entonces que estamos vendidos al pecado. Esa es la condición, ¿verdad? Estamos esclavos vendidos al pecado sin Cristo, ¿verdad? Entonces en Romanos 7:14 dice, 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, inclinado al pecado. Está hablando Pablo y está hablando de su condición, de su naturaleza humana, de su naturaleza vieja, que está inclinado entonces, vendido al pecado. Esa es la condición de todo ser humano en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y vemos nosotros entonces que Pablo continúa tratando este tema y en el capítulo 8, versículo 21, Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces está diciendo que aún la creación está esclava al pecado. Ahora, ¿por qué la creación está esclava al pecado? Porque el hombre pecó. Y por el hombre que pecó, entró el pecado a toda la creación de Dios. Por eso es que ustedes ven caos en las estrellas, por eso es que ustedes ven desastres naturales, por eso es que ustedes ven terremotos y pestes y enfermedades y tsunamis y ataques de animales y violencia en el reino animal, violencia entre los humanos. Es por causa de que estamos esclavizados al pecado. Pero entonces el pecado, lo que quiere decir esto entonces, que el pecado es el dueño, es el opresor o el secuestrador y demanda entonces un precio por la libertad de su esclavo. Entonces piensen ustedes la condición del pecado. Acuérdense que les expliqué que en una oración, ¿cómo podemos decir qué es el pecado en una oración? Es lo que el corazón desea sobre todas las cosas antes que Dios, ¿verdad? Esa es la condición, ese es el pecado. Nuestro corazón, un corazón que desea cualquier cosa antes que Dios. Pero entonces ese deseo viene a ser el dueño
el amo de nuestras vidas. ¿Sí? Y el amo de nuestras vidas es el opresor de nuestras vidas, es el secuestrador, el que nos tiene atado, nos tiene encadenado. Y entonces ese dueño, que es el pecado, demanda un aprecio por nuestra libertad. ¿Y cuál es ese precio? La muerte. La muerte. Y entonces es por eso que dice la Escritura que la muerte es la paga del pecado. ¿Sí? La muerte es el pago que se tiene que pagar por la redención del hombre pecador, del hombre que ha pecado. ¿Y qué fue lo que Cristo Jesús hizo? Él pagó el precio. Cristo Jesús pagó el precio. Él fue y dio su vida por nosotros para pagar por este precio. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces Cristo Jesús, cuando nos redimió, nos libertó ¿de qué? Del pecado. ¿Sí? Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nos ha dado libertad. Amén. Vayamos ahí mismo en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces Él nos compró, ¿para qué? Para darnos libertad. Estábamos en el mercado como esclavos y Él entonces nos compró y nos ha dado la libertad. Amén. Vayamos a otro pasaje, vayamos a Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Pregunto, ¿cuál es el yugo de esclavitud? El pecado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el pecado, volvimos al yugo de la esclavitud. Quiere decir que volvimos a ser encadenados por el pecado. ¿Pero por qué? Si Cristo Jesús ya nos libertó, nos dio libertad por su sacrificio. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué estamos librados de la potestad de las tinieblas? Porque por causa de nuestro pecado, que estábamos esclavizados al pecado, entonces nosotros andábamos ¿en qué? En tinieblas. Es por eso que le dábamos entrada a Satanás y a los demonios, simplemente porque nosotros estábamos atados al pecado. Pero una vez que somos liberados por Cristo Jesús, entonces se rompe la relación con las tinieblas, para que ahora entonces andemos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos entonces ahora a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y entonces nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos libertad por su sangre,
el perdón de pecados. Según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa bendición tenemos en Cristo Jesús. Él nos ha redimido, nos ha libertado, nos compró, nos declaró justos, nos dio libertad. Él ha hecho todo esto por nosotros, sus hijos, que Dios el Padre predestinó, escogió, predestinó y adoptó como hijos en Cristo Jesús. Entonces nosotros ya no somos más esclavos del pecado, nosotros ya no somos más esclavos del enemigo, que por causa de nuestro pecado tenía control sobre nosotros. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Porque Cristo Jesús, como juez, nos declaró justos. Nos declaró la deuda está pagada. Nos declaró inocentes. Nos declaró redimidos, libres en Cristo Jesús. Y entonces Él nos dejó ir. Pero por amor a Él, cada uno de nosotros regresamos a Cristo. Y le decimos a Cristo, antes el pecado era mi amo y yo estaba esclavizado a él, pero ahora yo quiero, Señor, que tú seas mi amo, porque tú pagaste para librarme de ese amo que me llevaba a la muerte, pero tú, Señor, pagaste por mí para liberarme de ese amo y darme vida. Ahora yo voluntariamente, Señor, me hago tu esclavo y quiero vivir para ti. Amén. Esa es la palabra del Señor. Gloria al Señor.